La iglesia parroquial de Santa María de Arenys de Mar se encuentra situada en el centro de la población, cerca de la Rambla o Riera de Arenys. Pertenece a la diócesis de Gerona. Nació como una desmembración de la de San Martín de Arenys de Munt en el año 1575, aunque no fue independiente del todo hasta 1781. Se consagró el 28 de julio de 1686 y puesta bajo el patronazgo de la Virgen de la Asunción, cuya imagen preside el retablo del altar mayor. En el año 1755, el templo se alargó por la parte delantera, dotándole de una fachada barroca, obra del maestro Estaràs Anglada. Tiene un coronamiento vistilíneo centrada por el portalón propio de un barroco tardío, enmarcada por columnas compuestas que sostienen un entablamiento vistilíneo. La portada está coronada por una hornacina rodeada de volutas barrocas de carácter rococó, con una imagen de la Virgen y el Niño. La fachada está flanqueada por el campanario de planta cuadrada, que se convierte en octogonal y que es coronado por una torre circular de cubierta cónica añadida en 1911. Los trabajos de fundición de las dos campanas de 1633 se realizaron en Arenys de Mar, con cobre de Rosas y estaño de Barcelona y Mataró. La campana de las horas o del somatén está sostenida por magníficos hierros forjados y rematada con impresionantes cabezas humanas. En el lateral de la iglesia se encuentra el portal pequeño, que tiene dimensiones bastante más reducidas respecto a la portada principal. Hay una hornacina sobre el dintel, con una imagen de San Telmo, patrón del municipio. La capilla que se encontraba antes en este lugar estaba dedicada a este santo. Esta imagen fue costeada por Josep Pons y Vilà. Este portal también cambió de sitio debido a las ampliaciones del templo. El edificio tiene una sola nave, capillas laterales, presbiterio con ábside, sacristía y otras dos capillas más amplias adyacentes. Mide 33,50 metros de longitud y 10,50 metros de anchura. Tiene una superficie entre la nave y las capillas de aproximadamente 902 metros cuadrados. El elemento que justifica su declaración como monumento más destacado de la iglesia es el retablo mayor, construido de 1706 a 1711, en plena guerra de sucesión española, por el escultor Pau Costa, y que junto con el de Cadaqués, también realizado por el mismo autor, y el de Miracle de Bacia, es uno de los retablos barrocos conservados más importantes de Cataluña. Es una de las joyas del barroco catalán. Está dedicado a la Asunción de la Virgen y fue costeado en gran parte por el pueblo. Se doró con finas láminas de oro y posteriormente policromado por los maestros barceloneses Erasmo Ribagorzana y su hijo Félix. El motivo principal de su realización fue debido a que a finales del siglo XVIII Arenys de Mar era una de las localidades más florecientes de la costa. Por aquel entonces, concretamente en 1706, la poderosa comunidad de presbíteros de Santa María de Arenys emprendió por su cuenta el seguir la construcción del retablo, desmontándose lo realizado anteriormente, pactándose ante notario que por un precio de 600 dineros barceloneses el retablo estaría terminado antes de 1714, siendo uno de los principales méritos a favor de su autor Pau Costa el haber aprovechado dignamente el basamento preexistente del antiguo retablo, debido a que la austeridad renacentista del anterior autor
Antoni Joan Riera ligase perfectamente con el nuevo retablo de Pau Costa. El escultor Antoni Joan Riera, natural de Arenys de Mar, en 1636, recién regresado del Reino de Castilla, donde había trabajado muchos años como arquitecto y escultor, proyectó el basamento para el retablo mayor, con motivos geométricos, empleando jaspe de Tortosa y añadiendo dos bellos relieves, con el escudo de la villa tallado en mármol, resultando al principio una obra inacabable, pero con la ayuda de los obreros de la villa y la universidad o ayuntamiento sacaron adelante la construcción del retablo. El conjunto de esta magnífica pieza muestra varios pasajes de la vida de la Virgen María, rodeada de santos y ángeles. Se encuentra en un lugar preeminente la imagen de San Zenón, patrón de Arenys de Mar. En aquellos momentos el estilo era todavía deudor de la estructuración narrativa del gótico y el renacimiento, presentando el retablo de forma didáctica escenas de la vida de la Virgen, la visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel, el nacimiento de la Virgen María, la presentación de la Virgen Niña en el templo y la adoración de los Reyes Magos al Niño Jesús. Hay 4 hornacinas en los extremos, 2 por cada lado, con imágenes de santos de devoción popular: San José, San Francisco de Paula, San Pedro y San Pablo. En la parte inferior, a modo de predelas, pequeños bajorrelieves con escenas evangélicas. En el centro del retablo y de arriba abajo, las imágenes del Padre Eterno, de San Zenón, y dentro de su camarín la Virgen, que sigue modelos italianos. Cada uno de los diferentes cuerpos están separados por columnas cilíndricas helicoidales, revestidas de gruesas guirnaldas, de marcado acento decorativo. La sencilla sillería del coro está instalada en cada lateral del presbiterio. Consiste solamente en 6 asientos de madera, realizados por César Martínez Brunez, que sustituyeron a los de julio de 1931, y estos a su vez a los del siglo XVII. En la zona superior de cada uno de los sitiales hay un zócalo alto muy ornamentado, con 2 escenas pintadas al óleo en cada lateral, alusivas a la Pasión de Cristo. Entre los años 1940 a 1947, César Martínez Brunez estuvo trabajando en Arenys de Mar, realizando obras en la ciudad y también en esta iglesia, donde proyectó, además del altar y los púlpitos, este sillado del coro. También diseñó 2 capillas laterales, las dedicadas a San José y a Santa Lucía, en un estilo austero, ligado al novecentismo. El retablo sufrió bastantes desperfectos durante la Guerra Civil de 1936, que se han arreglado con las aportaciones de varios artistas, algo que ha afectado bastante a la uniformidad y calidad del resultado total. La restauración se realizó entre los años 2014 y 2015. Consistió en limpiar primero la superficie de la obra, para retirar posteriormente las partes repintadas y el barniz envejecido. Se desmontó también la instalación eléctrica y los focos. El coste total de la actuación fue de 35.400 euros, la mitad de los cuales los aportó la Generalitat a través de una subvención, el resto la parroquia de Arenys y el ayuntamiento. Después de atravesar la maravillosa reja de hierro forjado, con relieves de símbolos de la Pasión, se da entrada al conjunto estilísticamente diferenciado del resto, que es ocupado desde un principio por la Congregación de Nuestra Señora de los Dolores. En el mismo proyecto del crucero que nunca se realizó, se propuso la transformación de la sacristía del lado del Evangelio en los 2 falsos tramos de entrada a la gran capilla, conformada por una gran cúpula de media naranja, sobre un tambor interiormente cilíndrico y con 4 ventanales,
que en el siglo pasado se ampliaron a 8 al colocar vidrieras, 3 de las cuales todavía se conservan. A pesar de que la estructura de los muros que sostienen la cercha del tejado es octogonalmente exterior, la planta interior es circular. 4 pares de pilastras definen las aberturas de la entrada, el altar con el camarín y las 2 capillas, no definiendo una planta cuadrada que tenga que adaptarse al tambor con pechinas, sino que son directamente torcidas, encajándose en la planta circular. Esta es otra diferencia importante del proyecto. Debido al neoclasicismo imperante en la época, la arquitectura de este espacio tiene un componente dinámico, continuador del barroco de la época anterior. Debajo del camarín de la capilla mayor está la sacristía de esta de los Dolores, independiente de la de la iglesia. Se accede al espacioso camarín de la Virgen mediante 2 escaleras situadas a partir de las 2 puertas del medio de los 2 pares de pilastras de la capilla mayor. La nave consta de 6 tramos cubierta con bóvedas ojivales simples, nervios, claves de bóveda y arcos de piedra granítica gris que descansan sobre ménsulas dóricas. En 1985 se rehizo el tejado de la nave central, cambiando las viejas vigas de madera por otras nuevas de hormigón. A finales de 1994 se decidió emprender las obras de restauración de la nave y las capillas, que habían sido casi totalmente destruidas en julio de 1936. A principios del siglo XVII, las capillas laterales de las iglesias se construyen en el espacio de entre los contrafuertes, y esta en concreto de Arenis de Mar en su primera época no era una excepción, cubriéndose con una bóveda nervada de crucería de arcos apuntados a media altura de la nave y permitiendo abrir ventanas laterales por encima de las capillas. A partir de 1612, en esta iglesia nueva, a pesar de no estar terminada, ya se podía celebrar misa, hasta su consagración en 1686. Durante ese tiempo, fueron varios los gremios o instituciones que construyeron los altares y retablos de las diferentes advocaciones y patronajes en las capillas laterales. Estaban cerradas con rejas y constituían un elemento distinto en el conjunto, pero no independientes. En la Reforma del siglo XVIII se añadieron lápidas encima de pequeñas criptas con forma de galería, frente a cada una de las capillas laterales, y que después del expolio de 1936 y del desgaste aún se pueden apreciar las losas en el pavimento de la nave. Corresponden a familias nobles de la localidad, como los Milans, los Baralf o los Llobet de la Torre. Hay una serie de capillas en los laterales con retablos e imágenes. La mayoría han sido colocadas a partir de 1940. Casi toda esta serie de elementos arquitectónicos y ornamentales fueron concebidos o reinterpretados por el arquitecto César Martínez y Brunet, 1888-1973. Según parece que como en la actualidad, esta capilla siempre ha estado dedicada a San José. Se encuentra junto al portal grande y debajo de la torre del comunidor. Con la prolongación de la nave en el siglo XVIII fue rebajada y retrocedió un tramo. Aparenta tener otra pequeña nave lateral debido a la gran anchura o profundidad de las capillas de la derecha, que están unidas entre sí. Se emprendió en 1964 una importante restauración de la capilla que hasta 1851 estaba destinada a las ánimas y convertida en baptisterio en la primera ampliación de la iglesia en el siglo XVIII. Se pavimentó con figuras de mosaico el suelo y se decoró los restantes paramentos con pinturas al fresco. De hierro forjado se instaló una lámpara y una reja.
formando un conjunto estilístico muy representativo de la estética religiosa de aquel momento. Debido al crecimiento demográfico sin precedentes que durante todo el siglo XVIII tuvo Cataluña, pero muy especialmente en las poblaciones de la costa de Levante, se produjeron muchas sustituciones de iglesias construidas en época anterior, todavía de estilo gótico, por otras nuevas de mayor tamaño de tipo clasicista. En Arenys de Mar, a pesar de ser una de las poblaciones costeras más prósperas y con mayor crecimiento demográfico, en este siglo XVIII la iglesia no es derribada y sustituida, sino simplemente ampliada. La sacristía principal de la iglesia se encuentra situada entre la capilla de los Dolores y la de Minerva, con acceso desde el altar mayor. Tiene planta cuadrada y está cubierta con una bóveda vaída con linterna, del mismo modo que los tramos de las naves laterales. En la primera ampliación solamente se alargó la iglesia en un tramo, en la segunda se ensanchó, encargándose el proyecto al arquitecto barcelonés Juan Mas. En la reforma del siglo XVIII, la vieja sacristía del lado de la epístola se reconvirtió en un tramo más de la nave lateral derecha. Hoy hace funciones de atrio de la nueva entrada por la calle de la iglesia. Esta capilla era octogonal y estaba cubierta con una cúpula aristada sobre un tambor también octogonal con ventanales que la iluminaban. Por acuerdo que hizo la concesión del Consejo de la Universidad el 10 de junio de 1618 en la Cofradía de San Roque, este retablo se mantuvo en este mismo lugar hasta 1936. Se encargó al maestro Oliu de Granollers en 1624, con la participación del escultor barcelonés Francesc Mercader. Posteriormente fue dorado por el pintor local Guerau Vilagrán. Las dos lámparas provienen del altar de Nuestra Señora de las Mercedes. Cataluña fue un total descontrol al ser contenida la insurrección militar contra la Segunda República en 1936, dando lugar a una serie de asesinatos indiscriminados de clérigos, saqueos e incendios de iglesias. En Arenys mataron al párroco, a otros clérigos y a gentes sencillas del pueblo. La eficaz intervención en aquellos anárquicos momentos de algunos poderes públicos y de aldeanos con capacidad de influencia impidió la destrucción total del conjunto arquitectónico y de la mayor parte del retablo de Pau Costa. El resto fue saqueado y quemado, permaneciendo el conjunto como garaje y almacén, hasta finalizar la Guerra Civil en abril de 1936. La capilla del Santísimo está situada en el lateral del presbiterio, en la zona de la epístola. Consta de una sola nave, ábside elíptico, pilastras adosadas formando 4 tramos y cubierta con bóveda de cañón, con lunetos que arrancan de un entablamiento con cornisa corrida. A pesar de que esta localidad no tiene ningún crecimiento demográfico, a principios del siglo XIX, hacia 1844, se emprendió la construcción de la actual capilla del Santísimo. Se compraron 2 casas del lado de la calle de la iglesia y se pudo acabar de cubrir en 1849, mediante las aportaciones de la nueva burguesía industrial areniense de ultramar, que gozaba de una próspera economía. El estilo arquitectónico era todavía neoclásico, pero la decoración de 1882, con los damascos y las cenefas neomedievalistas, le dieron un aire romántico, que se mantuvo hasta su destrucción en el año 36 por las hordas incultas de la población y que se ha querido recuperar en la última restauración. Debido a esos hechos salvajes, también se perdió definitivamente
imágenes y pinturas, la puerta del Manifestador de Lorenzale o los ángeles de Josep Santigosa, de las que solo queda la pintura del ábside de Bartomeu Ribó. Otra actuación muy importante de 1921, quizás la de mayor trascendencia, fue la apertura de los actuales ventanales neogóticos, obra que coincidió con la primera restauración del retablo mayor de Pau Costa, dirigida por el arquitecto Bernardi Martorell, cuando estaba al mando de la parroquia el doctor Rigau, siendo precisamente los primeros ventanales que se abrieron los dos del presbiterio, para darle luz natural al redescubierto y restaurado retablo, quedando ligeramente más estrechos que los realizados posteriormente. Al apreciar la eficacia práctica de estos dos primeros ventanales, que se inauguraron solemnemente el 10 de diciembre de 1922, permitió que durante la década siguiente se abrieran los de los restantes tramos de la nave, que, aunque no tenían nada que ver con el gótico tardío del trazado total de la iglesia, al ser de estilo neogóticos, se puede decir que desde un punto de vista totalmente ecléctico, historicista, encajaron perfectamente, al no haber llegado todavía el estilo modernista o novecentista. Sí que tienen aire de renaissance, al poder encontrar en su iconografía, por vez primera, a Sant Jordi y a la Virgen de Montserrat, situadas una frente a otra a los pies del templo cerca de las dos torres. Al año siguiente, una vez terminada la apertura de los ventanales, concretamente en enero y febrero de 1932, se procedió a pintar o repintar la nave, con diferentes colores, los cuales nos han llegado hasta la actual restauración. El ambiente acogedor que dieron las primeras vidrieras al espacio de la nave fue quizá la mejor aportación decimonónicas. Las del rosetón son de 1883 y del primer tercio del siglo XX.